Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. En un informe presentado en el fin de semana, el BIS, el Banco Internacional de Pagos, BIS por sus siglas en inglés, alertan de que pudiera surgir otra gran crisis por los riesgos sobre todo de China o Brasil. Y el banco, que es el banco de los bancos centrales del mundo, dibuja en su informe anual un panorama en el que la confianza predomina sobre el pesimismo. Ya habíamos comentado en Ecomundo una encuesta mundial que va en este sentido. La coyuntura mejoró claramente en 2016, expresa el comunicado. Pero junto a las buenas noticias, el coordinador de los bancos centrales incluye una alerta de riesgos que podrían desencadenar una nueva crisis, cuando aún se sufren los efectos de la anterior. Estos peligros sobrevuelan países emergentes como China y Brasil, y no tanto los que ya padecieron una gran burbuja inmobiliaria como el caso de Estados Unidos, España o Reino Unido. El Banco Internacional de Pagos, BIS, que celebró el pasado fin de semana su 87 reunión general anual, analiza 4 tipos de riesgos que asoman a mediano plazo. Un posible repunte de la inflación, tensiones financieras en segundo lugar, un consumo e inversión debilitados por los altos niveles de deuda y en último lugar un incremento del proteccionismo, una tendencia detectable en cambios políticos como la salida del Reino Unido de la Unión Europea y la victoria de Donald Trump en los Estados Unidos. En este sentido, el director general del Banco Internacional de Pagos señaló en la apertura del encuentro que las barreras no arancelarias, por ejemplo, la regulación o las subvenciones, se han cuadruplicado desde finales del 2010. Y eso es interesante desde el punto de vista del seguimiento y monitoreo de estas tendencias. Uno de los aspectos más interesantes del informe es la alerta sobre algunos síntomas de recalentamiento financiero, principalmente en las economías emergentes, que recuerdan a aquellos que precedieron a la gran crisis financiera 2008-2009, para la que el Banco Internacional de Pagos ya ha acuñado su propio acrónimo y la llama GCF, Gran Crisis Financiera. En estos países, una expansión del crédito en los países emergentes, ya bastante duradera, normalmente acompañada de incrementos de los precios inmobiliarios, indica el crecimiento de los riesgos de acuerdo al Banco Internacional de Pagos. Tal y como se hemos comentado en Ecomundo, el organismo responsable de coordinar a los bancos centrales del mundo señala que los grandes riesgos financieros no apuntan ahora a las economías avanzadas que estuvieron en el centro de la gran crisis financiera 2008-2009, como Estados Unidos, Reino Unido y España, y como hemos comentado siempre este informe general del Banco de Pagos Internacionales. Estas economías avanzadas sufrieron un desplome de su sector inmobiliario. En estos países se están reduciendo procesos de desendeudamiento en estos países centrales. Y los ciclos de expansión financiera acaban de empezar, asegura el informe. Allí el gran foco de preocupación a mediano plazo son los problemas para arreglar los desequilibrios de su sector financiero y sobre todo en la zona euro que comentamos en Ecomundo, donde existen mayores problemas que en la banca comercial de Estados Unidos, que acaba de pasar la prueba de estrés de 34 bancos comerciales. En el caso de Europa, comentado, vemos problemas y continuaremos analizando el caso italiano. Por el contrario, las señales clásicas de un ciclo de riesgos financieros aparecen en varios países
que se libraron de la gran crisis financiera 2008-2009. Este grupo reúne varias economías emergentes, así como algunas de las avanzadas, sobre todo aquellas grandes exportadoras de mercancías. En todas ellas, los tipos de interés han estado muy bajos o incluso negativos. La inflación ha sido baja o incluso se han encaminado a la deflación frente a un fuerte crecimiento económico. El Banco Internacional de Pagos muestra su satisfacción por el hecho de que los bajos tipos de interés hayan contribuido a rebajar por debajo de los niveles de peligro los servicios de la deuda, pero esta situación podría cambiar en poco tiempo si la relajación de la política monetaria derivara en subidas continuadas de los tipos de interés. Otros factores de riesgos planteados por el informe los marca el crecimiento del mercado de divisas y los elevados niveles de endeudamiento y el hecho de que en muchos países la expansión se haya hecho gracias al tirón de consumo, algo que el Banco Internacional de Pago considera como un síntoma de inestabilidad, sobre todo en determinados contextos particulares y específicos. Pero más devastador aún que todos estos factores podría ser una marcha atrás de todo el proceso de internacionalización que marca lo que se ha denominado en globalización y es todo este proceso de intercambio. Aunque el organismo carece y ha expresado de toda la data para evaluar sus potenciales efectos, que evidentemente ha marcado una situación de desindustrialización en algunos países avanzados de Occidente, como el Reino Unido, Estados Unidos y en Europa, y ha permitido un mayor salto e incremento de la mejoría de la productividad industrial en países de Asia. Igual que nadie aboga, y eso es un tema interesante del informe, él dice, bueno, pese a los problemas que pueda tener este proceso de internacionalización y que arrancó post Segunda Guerra Mundial, nadie aboga por una involución tecnológica, pese a que la tecnología impacta en la reducción de empleo y en consecuencia plantea dar marcha atrás a este proceso de internacionalización sería sumamente perjudicial para los propios niveles de vida y para el propio desarrollo de la economía global. Y es interesante porque el informe sostiene ¿qué diferencia tan grande puede marcar un solo año? Comentó el director al iniciar su informe en la reunión, en el 87 aniversario del Banco Internacional de Pagos, frente a la recuperación anémica de la que se hablaba en el informe anterior. Del organismo con sede en Basilea, el BIS da ahora la bienvenida a un cambio sustancial en este último año. El pesimismo ha hecho lugar a la confianza. Este año positivo ha bastado para que las condiciones económicas sean más favorables desde el inicio de la gran crisis financiera 2008-2009. El crecimiento se ha acercado a sus promedios a largo plazo. El desempleo ha caído a los niveles previos de precrisis y la inflación ha subido hasta acercarse a los objetivos de los bancos centrales, como hemos estado monitoreando en Ecomundo. Continúan, sin embargo, destaca el informe, la tríada de males a la que el Banco Internacional de Pagos ya se ha referido desde el año pasado. En primer lugar, una inusual mezcla de bajo crecimiento de la productividad, alta deuda y estrecho margen de maniobra para que las políticas económicas impulsen el crecimiento. Y nosotros en Ecomundo hemos hecho mucho énfasis a esas características que han marcado todo este periodo entre el 2008-2009 hasta el 2017 y sobre todo cómo las economías emergentes permitieron el crecimiento de la economía mundial, pero luego China bajó de 2 dígitos a 6,7, 6,6
y indiscutiblemente arrastró a Brasil, le quitó la alfombra a Brasil, China y Sudáfrica, y eso indiscutiblemente afectó la economía global. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD, para continuar analizando estos hechos del acontecer global. No le cambie, cita cultural.